Bueno, pues como estamos todos, porque ya ha disculpado su ausencia Rubén del Partido Socialista, pues vamos a comenzar el pleno ordinario de 26 de enero de 2022. En primer lugar, comenzamos con el primer punto del orden del día, el expediente 70/2022, la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, es decir, del pleno extraordinario de 20 de julio de 2022. Si hay algún matiz o alguna observación al acta por parte del Grupo Popular. Jonathan. No, por nuestra parte ninguna. Por el Grupo Socialista, Gonzalo. Tampoco. Y por el Grupo Regionalista, Avelino. No, ninguna. Pues queda aprobado. Segundo punto del orden del día es el expediente 719/2020, la modificación de la ordenanza número 39. Le doy la palabra al concejal de Hacienda, Avelino Rodríguez. Sí, bueno, buenas tardes a todos. El acuerdo que traemos hoy aquí a la mesa es transponer a la ordenanza número 39 las recomendaciones que nos ha hecho la empresa colaboradora en la gestión de recaudación. Todo ello para mejorar los niveles de recaudación del ayuntamiento. Por lo tanto, el acuerdo que traemos hoy al Pleno es, primero, aprobar inicialmente la modificación Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección Tributaria en los términos en que figura el expediente. Segundo punto, someter dicha modificación de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección Tributaria a información pública y audiencia de los interesados, con publicidad en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento. Todo esto por el plazo de 30 días en el que se pueden presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamación o sugerencia ninguna, en el mencionado plazo se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Simultáneamente a todo esto, publicar el texto de la modificación de la ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales pueda haber que pueden hacer otras personas o entidades. Y tercero y último, facultar a la alcaldesa para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Nada más. Gracias, Avelino. Turno de intervenciones y si queréis también ya posicionamiento del sentido del voto. Por parte del Grupo Popular, Jonathan. Bueno, sí, esto atiende a unas recomendaciones que ha hecho la empresa colaboradora de recaudación, como dice Avelino, y todo lo que sea mejorar la ordenanza, facilitar todos los trámites a los vecinos, conseguir una mejor recaudación, bienvenido sea, con todos los requisitos legales, por lo tanto no tenemos nada que decir al respecto en contra. Por nuestra parte, votos a favor. Gracias, Jonathan. Por parte del Grupo Socialista, Gonzalo. Sí, hola, buenas tardes a todos. En la misma línea que comentaba Avelino y comentaba Jonathan, todo lo que sea, en este caso, pues mejorar la gestión para los vecinos y para el propio sistema y que el sistema de recaudación sea más eficaz. Por nuestra parte, por supuesto, a favor. Muchas gracias. Avelino. 8 votos a favor. Vale, pues queda aprobado por 12 votos a favor de PRC, PSOE y Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que ya pasamos a la actividad de control y la habitual en cada trimestre, finalización de los trimestres. En este caso sería el punto tercero, expediente 63/2022, el informe de intervención conforme a lo establecido en el artículo 218.1 del texto refundido de la Ley de Régimen de Haciendas Locales, que se da cuenta a la corporación. El cuarto punto, que son informes, el 4.1 es el expediente 13/2022, periodo medio de pago, cuarto trimestre de 2021, dando cuenta del periodo medio de pago. Habéis tenido acceso al informe, pero aquí sí que quiero agradecer a todos y cada uno de las personas que intervienen en el pago de las facturas a nuestros proveedores, habida cuenta que después de un pequeño ascenso que tuvimos en el tercer trimestre, que como os expliqué, era consecuencia de los ajustes que se habían tenido en el sistema y habíamos subido a 8, casi 9 días de periodo medio de pago. Como habréis observado, en el cuarto trimestre hemos cerrado con 1,449 días de periodo medio de pago, con lo cual pues felicitar a todos los que intervienen en la ejecución, en el pago de las facturas, habida cuenta que yo creo que para nuestros proveedores pues son los primeros beneficiados, y luego a nivel de administraciones en toda Cantabria yo creo que pocas se acercarán a ese periodo medio de pago. También el punto 4.2, el expediente
14/2022, morosidad del cuarto trimestre de 2021, y el expediente 4.3, 15/2022, la ejecución trimestral del cuarto trimestre de 2021. Y en este punto decir que, bueno, si bien todavía no está finalizada la cuenta de 2021, pues todo apunta, si veis la evolución de la ejecución, que volveremos a tener una ejecución contando no solo con el presupuesto inicial, sino con el presupuesto que se ha incorporado a través de modificación presupuestaria, pues por encima del 100%, con lo cual, en este caso, felicitar no solo a los funcionarios, sino también a los concejales que están ejecutando todas las políticas que se recogen en el presupuesto de cada una de las concejalías, y bueno, y eso se realiza pues con mucho trabajo. En otros informes no hay ningún informe ni de la alcaldía ni de ninguna de las presidentes de comisión. Por lo tanto, pasamos a las resoluciones. El quinto punto, resoluciones que van de la número 1222 a la 1371 de 2021 y de la 1 a la 84 de 2022. Si hay alguna pregunta o sobre alguna de las resoluciones, es el momento de realizarlas por parte del Grupo Popular. No, ninguna. Por nuestra parte, ninguna. Gracias. ¿Por el Grupo Socialista? Tampoco, gracias. Gracias. Bueno, pues pasamos ya al punto número 6, a las mociones, y hay registradas 2 mociones en tiempo y forma, y vamos a proceder al debate y votación de las mismas por el orden de presentación. En este caso, la primera, el registro de presentación es de la moción del Grupo Socialista que versa sobre el puerto de Requejada, con lo cual le paso la palabra a su portavoz, Gonzalo, para que pues exponga y luego pasemos al debate. Muchas gracias. Pues nada, sí que me voy a limitar en este caso a comentar toda la exposición de motivos que hemos indicado en la propia moción, porque creemos que es un tema importante y son muchos datos y creemos que es importante cada uno de ellos. Pido de antemano disculpas porque sabemos que es un poco extensa, pero creo que es importante conocer todos los datos. Bueno, por comenzar, hablamos de que en una comarca de marcado carácter industrial, como es la nuestra, tiene las infraestructuras de comunicación un soporte de capital importante para el sostenimiento de la actividad económica. Una de estas infraestructuras se localiza precisamente en nuestro municipio y es el puerto de Requejada, cuya actividad facilitaría la salida de producción y a un significativo conjunto de empresas, y estamos seguros de que también atraería nuevas inversiones a nuestro pueblo y a nuestra comarca. Ya en noviembre del 2004, y con motivo de la tramitación de la Ley de Puertos de Cantabria, el entonces consejero de Obras Públicas adquirió el compromiso de iniciar las gestiones con el Gobierno central para la asunción de las competencias sobre el puerto de Requejada, a la vez que estudiar la adecuación de la ría al flujo naviero, la viabilidad de las inversiones necesarias o la posible vinculación a una actividad global de la ría San Martín. No obstante, la citada ley ya se reafirmaba en el informe de Puertos del Estado elaborado el año anterior, el cual señalaba que las instalaciones de Requejada fueron objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria por el Real Decreto del 24 de julio de 1982, siendo actualmente su competencia. Más recientemente, en marzo del 2012, el Gobierno de Cantabria reconocía, a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, que el Gobierno de Cantabria no ha hecho ninguna gestión para asumir las competencias relativas al puerto de Requejada. A esta afirmación siguió un año después informe de la Dirección General de Obras Públicas manifestando que el puerto de Requejada no está dentro de la zona de dominio público portuario cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, informando, sin embargo, la propia Dirección General de Obras Públicas que se están realizando las gestiones necesarias para conocer el alcance de la situación actual y plantear actuaciones del futuro. En este contexto resulta especialmente esclarecedor el informe de la Abogacía del Estado con fecha 19 de agosto del 2011, del cual se dio traslado a este ayuntamiento por la Capitanía Marítima de Santander de la Dirección General de Marina Mercante el 20 de septiembre de 2016, en el que suscribe, entre otras cuestiones, las siguientes. La primera de ellas, resulta incuestionable la existencia de un auténtico tráfico portuario en Requejada, como prueba el establecimiento de una zona, en la zona de un práctico,
y un agente de aduanas, y la publicación de las ampliaciones de habilitación de la aduana para incremento de las importaciones. Segundo, el puerto de Requejada es un puerto de interés local que fue gestionado indirectamente por la Real Compañía Asturiana mediante concesión extinguida esta en 1986. Tercero, no existe posibilidad alguna de que existan puertos privados ni por la legislación vigente ni por las precedentes. Si acaso solamente puertos gestionados indirectamente mediante concesión, declarando que la compañía Julio Cabrero y CIA SL no es dueña de los terrenos, sino que tales son de dominio público, por lo que la misma no puede desarrollar operaciones de tráfico portuario en sus instalaciones sin que previamente se le conceda o adjudique su gestión por la Administración Autonómica. Cuarto, actualmente las citadas instalaciones son de competencia autonómica y están integradas en el puerto de Suances, señalando, no obstante, que no están en condiciones de prestar debidamente el servicio portuario a que refiere el artículo 24 de la Ley de Puertos de Cantabria. Y quinto, cuanto se regularice la situación del denominado puerto de Requejada, su clasificación dependerá del tipo de tráfico al que en su caso se destine. Con todo esto, además añadimos la importancia de la operatividad de esta infraestructura ha sido considerada por el Gobierno de Cantabria en el llamado Plan Besaya 2016-2018, promovido por la Consejería de Industria y cuya recuperación se incluye expresamente, siendo como consecuencia de ello encargado el Instituto Hidráulica en la elaboración de un estudio para buscar la solución duradera que pudiera volver a permitir el tráfico marítimo. Finalmente, el reciente episodio del atraque y estancia en el muelle de la nave Naumont y su partida a mediados de octubre sin que en ningún momento se observase ningún tipo de dificultad para acometer todas las maniobras, acaba de evidenciar que la operatividad del puerto de Requejada y la ría hasta él no presentan ningún tipo de problemas, tal y como declarase el práctico responsable de aquellas maniobras, quien ha señalado que la ría no presenta problemas físicos, sino administrativos, desactivando de este modo el recurrente recurso a las dificultades físicas de calado de la ría como obstáculo para funcionamiento del puerto, algo que en diversas ocasiones ha sido antepuesto como condicionante. Sobre este particular, la propia entidad de Puertos de Cantabria reconoce en un informe que el tráfico comercial del puerto de Requejada ha de adaptarse necesariamente a las condiciones de navegabilidad señaladas que limitan la entrada y la salida a situaciones de marea alta y según características dimensionales del barco, a determinados coeficientes de marea y situaciones de oleaje. Tales limitaciones justifican la presencia de un práctico que, conocedor de las condiciones de operatividad de la barra y canal de navegación y en función del estado de la mar y la rotura del oleaje, ha de dirigir la entrada y salida de los barcos comerciales a su paso por las aguas del puerto de Suances. Además, el citado informe de Puertos de Cantabria pone de manifiesto, tal y como subraya el evaluado por la Abogacía del Estado, que las obras de dragado que Puertos de Cantabria viene realizando no son para garantizar la navegabilidad de las embarcaciones hasta las instalaciones de Requejada, sino hasta el puerto de Suances, lo que supone una muestra de escaso interés por mantener las condiciones de navegabilidad de un puerto de competencia autonómica. Desde el Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento queremos subrayar la importancia estratégica y socioeconómica que tiene el puerto de Requejada para Polanco y para la comarca, así como el interés por su operatividad y funcionamiento hemos venido mostrando desde hace mucho tiempo. La definición de los compromisos por parte del Gobierno de Cantabria debe dar paso a iniciativas firmes para acometer su reapertura a la navegación de régimen mareal desde el marco competencial que tiene para ello el Gobierno de Cantabria y el establecimiento de un régimen concesional para la explotación del puerto, previendo la posible creación de un órgano de promoción comercial del mismo con correspondiente participación municipal.
Existiendo competencias administrativas incontrovertibles y evidencias recientes de la posibilidad de navegación de la ría, entendemos que el Ayuntamiento de Polanco no puede quedarse en un mero papel de observador pasivo a los acontecimientos, sino que debemos abanderar el interés general y el impulso a la actividad económica en el municipio y en el entorno de la ría. Además, como consecuencia del desarrollo del área singular contemplada en el Plan General, se puede promover la creación de un área logística en torno a la ría y el puerto de Requejada. Por todo esto que os acabo de explicar, desde el Partido Socialista proponemos llevar a votación los siguientes 4 puntos. El primero, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Polanco acuerda dirigirse formalmente al Gobierno de Cantabria para requerirle la asunción de las competencias que legalmente le corresponden sobre el puerto de Requejada. Segundo, asimismo acuerda requerir les sean enviadas las conclusiones de cuantos estudios haya instado esa administración para determinar la viabilidad económica de su funcionamiento. 3. Igualmente, el Pleno Corporativo solicita del Gobierno regional, si éste no contemplase la gestión directa de la infraestructura, someter a estudio la promoción de su gestión indirecta en los términos contemplados en el artículo 24 de la Ley 5/2004 del 16 de noviembre de Puertos de Cantabria, de forma que las instalaciones puedan prestar servicios portuarios recogidos en el artículo 25 del mismo texto. Y por último, el punto 4, el Pleno conviene en dar traslado del presente acuerdo a los distintos ayuntamientos de la comarca a los efectos informativos oportunos. Pues por nuestra parte, esa es la moción que hemos presentado y esa es la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Comenzamos el turno de intervenciones por parte del Grupo Popular. Jonathan, ¿tienes la palabra? Vale, gracias. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, volvemos a una moción de un tema que ya se ha debatido infinidad de ocasiones en este pleno. En esta legislatura no se ha tratado, pero es una sesión del Grupo Socialista en este municipio que una y otra vez vuelve a la carga con ello. Y bueno, vamos a ceñirnos a la moción. Creemos que en primer lugar lo que se debería identificar sería el ámbito competencial al que pertenece el puerto de Requejada. La Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de su Estatuto de Autonomía, manifiesta que son competencia de la misma los puertos pesqueros, nombrando los mismos y refiriéndose al puerto de Suantes y sus instalaciones en la ría de una forma indeterminada, excluyendo en cualquier caso todo puerto comercial, como podía ser en su momento el puerto de Santoña en épocas anteriores con el tráfico de sal. Por lo tanto, la citada interpretación se trataría de un puerto de competencia del Estado, un puerto de competencia estatal, ya que las transferencias del mismo no han sido asumidas en ningún momento por la Comunidad Autónoma de Cantabria, como manifiesta el propio Gobierno regional. De esta forma, lo primero que hay que concretar es el ámbito competencial. Una vez que se clarifique la citada situación, se deberá instrumentar una concesión de servicio público para las actividades de carga y descarga de buques y paralelamente delimitar el espacio portuario para el desarrollo de las citadas actividades, que deberán ser compatibles en todo caso con la existencia ya de una empresa química establecida y que desarrolla su actividad en la actualidad. En cuanto a los terrenos, está claro que son terrenos propiedad privada de la empresa, que, tal y como está registrado en el registro de la propiedad. En base a lo expuesto, cuando exista un acuerdo entre ambas administraciones y se establezca el marco competencial, será cuando puedan organizar el sistema de practicaje, despacho de buques, servicio de carga y descarga, etc. Debemos de incidir, ya que en estos momentos por activa y pasiva son conocedores tanto los diferentes gobiernos de la comunidad autónoma, por los diferentes acuerdos plenarios que han llevado a cabo en los municipios con distintas frecuencias y gobiernos, como el Parlamento de Cantabria, en diferentes acuerdos de proposiciones no de ley y sobre todo administraciones, bien sea por informes de sus propias secciones jurídicas, así como por informes de la Abogacía del Estado. Deben ser ellas las que deben llegar al correspondiente acuerdo sobre los compromisos que llevará aparejado la asunción de las citadas competencias, no solo del puerto, sino garantizar también la navegabilidad de la ría de Suantes hasta el puerto de Requejada, en buques mercantes. Por todo ello es por lo que nosotros vamos a votar en contra, ya que se extralimita del ámbito competencial local, y votaremos en contra de la moción. Gracias.
Gracias, Jonathan. Por parte del Grupo Regionalista, Avelino. Y buenas tardes a todos. Nos presenta el Grupo Socialista ahora en enero de 2022, nos presenta unas peticiones como nuevas cuando son unas peticiones caducas de hace casi 6 años. El 16 de agosto de 2016, el entonces primer teniente alcalde del Grupo Socialista, Juan Felipe Tapia, y en ese momento alcalde en funciones, hace un escrito a Capitanía General diciendo que agradecería me facilitara una copia de los informes medioambientales, jurídicos y técnicos de que se disponga este organismo para el puerto de Requejada, ubicado en nuestro municipio de Polanco. Bien, eso fue el 16 de agosto y el 1 de septiembre del 2016 se tiene toda la información, un tocho de información. Desde ese momento el Grupo Socialista y el Ayuntamiento tiene esa información. Si el tema del puerto de Requejada lo llevaba el Grupo Socialista en su programa, si era su proyecto estrella, si eran los abanderados, yo me pregunto, ¿por qué desde ese momento se murió? No se hizo nada. ¿Qué pasó? Estando en el gobierno, como estaban gobernando, estando en el gobierno de Cantabria, sus compañeros diputados, sus compañeros consejeros, sus asesores, ¿qué pasó? ¿Por qué? Nosotros no lo sabemos. Es raro. Hay algo que no casa. Podemos hacer hipótesis. No sé, que sus consejeros pues les dijeron por la verdad que no tenían competencias asumidas, las iban a tener, que no iban a gastar un solo duro, o por pereza, o por desidia, o qué sé yo, o por moneda de cambio, no lo sé. Lo que sí es verdad es que no se hizo nada y ahora en la oposición, 6 años después, es lo que nos parece un poquitín así todo, lo presentan con la misma información que hay, con la misma. Yo creo que no es un tema, nosotros creemos que no es un tema municipal. El Ayuntamiento tiene una carga de trabajo bastante grande ahora con el COVID, con el teletrabajo, con todos nuestros proyectos nuevos que tenemos. Lo que sí es verdad que si el Grupo Socialista tiene tanto interés como dice que tiene, como partido le asiste todo el derecho a la información. Por lo tanto, podéis pedir instancias al Ministerio, a Capitanía General, al Gobierno de Cantabria, a quien queráis. Tenéis una ventaja que en el Ayuntamiento hay ventanilla única. Ahora sí, hay que trabajar un poco, hay que pedir instancias. Yo esta moción la veo en 2 capítulos. Uno, el capítulo que es del progreso de Cantabria, que en este caso el Grupo Regionalista de Polanco tiene muy claro lo que les interesa a nuestros vecinos de Polanco y lo que no les interesa. Hablando de interés, luego vamos a tratar una moción que ahí sí que les interesa, que hemos tenido peticiones durante varias semanas. Lo que tiene claro el Grupo Regionalista, digo, es lo que quieren nuestros vecinos polanquinos y lo que quieren como cántabros en la región. Y ahora mismo estamos en un tema muy importante y nosotros estamos jugando a la grande en esta partida. Es un tema importante en el que está involucrado el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria, que es con el puerto de Santander y la Pasiega. Eso sí, eso va a traer progreso y riqueza a nuestra región, a nuestra comarca, a nuestro pueblo. Eso sí es un envite grande. Y vosotros, perdona que te diga, Gonzalo, pero como de costumbre muchas veces venís con el pie cambiado y nos venís aquí ahora a jugar con la chica. Pues no, a la chica no entramos. Estamos jugando a la grande. O sea, os interesará a vosotros, pero nosotros en todos estos años que llevamos, en todos los años, ni un vecino ni una empresa nos ha venido a preguntar o a preocuparse por el puerto de Requejada. Es que ni uno. Es que podía decir, es que yo tengo miedo de impuesto de trabajo, es que yo... Ninguno. Por lo tanto, ese es un punto. Y el otro punto, y ya quiero terminar con esto, se refiere, como resumen, a un dicho que decíamos nosotros o mi generación cuando éramos chavales, que decíamos que cuando la vieja no tiene que hacer, coge la escoba y echa a correr. Y si queremos llevar este dicho a actualizarnos al 2022, pues te digo lo mismo que dijo el otro día el ministro Paje, del socialista, al ministro de Unidas Más Podemos, Garzón, que cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo. Y con esto yo creo que está definido en otros puntos de la moción. Muchas gracias. Gracias, Avelino. Turno de réplica por parte del Grupo Socialista, Gonzalo. Gracias. Bueno, la verdad es que me sorprende para mal esta actitud, tanto del Partido Popular como del Partido Regionalista.
con el futuro del puerto de Requejada. Yo creo que, Jonathan, en ningún momento he comentado que sea una competencia municipal, pero que no sea competencia municipal no significa que no nos tenga que importar, y más cuando está situado en nuestro propio municipio. Sí que, bueno, has hablado algún tema del dominio público, sí que como mínimo el dominio público es el muelle de atraque, que yo creo que lo has comentado, la lámina de agua necesaria para que se hagan las maniobras los buques, espacio de instalaciones de carga y descarga, accesos rodados y espacio de almacenaje mínimo. Eso sí que es un dominio público. La competencia, ya hemos dicho que por eso presentamos esta moción y creemos que desde el Ayuntamiento no podemos perder la oportunidad de instar al Gobierno de Cantabria a que asuma las competencias que el Gobierno de España ya ha transferido y que dé una salida a nuestro puerto, al puerto de Requejada, y como así lo asumía el propio Gobierno de Cantabria con el Plan Besaya, insisto, que finalizaba el proyecto en 2018, en el que hablaba del puerto de Requejada como un incentivo para movilizar la economía de nuestra comarca y como un punto de entrada y salida de mercancía. Vemos que no hay problema de entrada de mercancía, no entendemos muy bien un poco las posturas, es una infraestructura importante, al igual que son las cercanías, por supuesto, y estamos totalmente de acuerdo en que es algo vital y que hay que trabajar en mejorarlo, pero el puerto de Requejada, una vez más, es igual de importante. Sí que me comentaba Avelino que se había recibido una documentación. Bueno, pues he preguntado al compañero Felipe Tapia, que tenía en aquel momento esa responsabilidad, y me indica que efectivamente no había recibido nada por parte del Gobierno de Cantabria, sino que se lo había mandado Capitanía, y eso, bueno, pues es lo que llevó él a la mesa del Besaya, en el que me indica que pues no se hizo gran cosa con ello, y que, bueno, pues que nadie le mandó ningún estudio al respecto y que, por desgracia, pues tenemos que presentar esta moción en las mismas condiciones que hace unos años, porque no se ha movido nada más por parte de quien es competencia, que es el Gobierno de Cantabria. Espero que de corazón que esta moción pueda salir adelante, porque creo que es vital para la economía no solo del municipio, creo que es un aporte, y que sea el Gobierno de Cantabria quien nos diga que hay algún problema, que hay algún obstáculo, o que sean ellos quien diga que no, pero que creo que la obligación de este ayuntamiento es la de instar al Gobierno de Cantabria a que asuma sus responsabilidades con el puerto de Requejada y que haga todos los estudios que sean necesarios para ver la viabilidad de la reapertura del puerto. Y si no es viable, pues que nos lo digan los estudios y nos lo diga el Gobierno de Cantabria, pero que no quede por nosotros como municipio en el que está situado este puerto, que para nosotros creemos que es importante y que voy a rehabilitar mucho la zona económicamente, además con lo que comentábamos de esa zona de logística, pues que no sea por nosotros el que no se estudie la reapertura de ese puerto. Por nuestra parte, nada más. Gracias. Gracias. Jonathan, por tu parte, segundo turno. Sí, por nuestra parte, bueno, añadir un poco en cuanto a lo que ha dicho de que no nos importa. Claro que nos importa todos los temas que tengan que ver con el municipio, nos importa, pero cuando está el tema como está en cuanto a las competencias, que el Gobierno de Cantabria todavía no ha asumido competencias, creo que extralimita el alcance del propio ayuntamiento. Eso es lo que te quiero comentar en ese sentido. Luego, hablas de que tiene una importancia estratégica económica en cuanto a la comarca del Besaya. Creo que la comarca del Besaya, desgraciadamente, está a día de hoy muy mal. Las empresas que podían operar en el puerto de Requejada, empresas como SNIACE, desgraciadamente ha desaparecido. Empresas como Solvay operan en el puerto de Santander. Otras empresas de la comarca del Besaya, el puerto de Santander, puerto de Bilbao, con el transporte de contenedores. Ferroatlántica, desgraciadamente, también tiene, por ejemplo, 3 hornos apagados por el tema de electricidad, energía y demás. Entonces, si las empresas no acuden para solicitar esa apertura del puerto de Requejada, ahí es un primer paso para evaluar la viabilidad de esa apertura. Más, si cabe, teniendo en cuenta cómo está la capacidad del puerto de Santander y los proyectos que si Dios quiere y salen adelante, como la Pasiega y demás, pues creo que son mucho más potentes que el puerto de Requejada. Por lo demás, nada que añadir. Nos reafirmamos en el voto en contra a la moción. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Regionalista, Avelino. Sí. Mira, Gonzalo, te lo digo sin acritud, Eres una persona joven, preparada, yo creo que un futuro en tu partido, pero, mira, tú mismo te has delatado. Dicen, me sorprende. Si tuvieses toda la información que tuvieras que tener para este punto, no te sorprendería, en absoluto.
Igual que, por ejemplo, creo que te han informado mal sobre lo que has dicho del plan de Besaya. Muy mal informado. Pero bueno, yo creo que eres el portavoz, te ha tocado esto, pero te han puesto ahí en un puesto que ahora mismo con esta moción te ha metido un golpe a la escuadra. Es un golpe a la escuadra porque la pregunta clave aquí es eso. Desde 2016 a nuestros días no hay más información que lo que teníamos. Todo el tocho de información en el que te relataban desde el 1800 y pico, toda la historia. Entonces, yo la pregunta que me hago es eso. ¿Por qué si era vuestra bandera, si era vuestro programa estrella, si teníais todo, si estabais gobernando aquí con plena potestad, incluso como firma aquí el alcalde de funciones? O sea que yo lo que me pregunto es ¿por qué de repente desapareció? No se habló nada. Entonces, la hipótesis que te he dicho antes, y voy a repetir, es que pues una de las cosas que he dicho, pues os comentarían o dirían, no tenemos competencia, la vamos a tener, o fue un cambio de cromos con otra cosa, algo pasó. Entonces, aquí ahora, traerlo otra vez aquí ahora como nuevo, cuando ya está visto y comprobado lo que ha dicho Jonathan y lo que te van a decir, que no es competencia del gobierno regional. Entonces, yo creo que, yo te lo digo, creo que si estamos hablando de progreso, te lo digo de verdad, los temas que te he dicho, Puerto de Santander, La Pasiega, eso sí que va a traer riqueza a toda la comarca, a todo Cantabria. Y el segundo punto yo creo que es el que vamos acertado, Gonzalo, te lo digo de corazón. Yo creo que aquí alguien está matando moscas con el rabo. Nada más. Gracias. Bueno, pues para finalizar, ha quedado claro, Avelino, el voto del Partido Regionalista. 8 votos a favor del Grupo Regionalista. ¿A favor? Digo, no, 8 votos en contra, a favor de lo que hemos dicho nosotros, vamos. Bueno, yo también quiero puntualizar porque de las afirmaciones que has hecho en tu segunda intervención, Gonzalo, pues me he sentido también aludida, sobre todo en lo que se refiere a la mesa del Besaya, en la que la representante de la mesa del Besaya era la alcaldesa y siempre fui sola, nunca fui acompañada por el señor Tapia, con lo cual me parece que lo que ha contado no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, no me voy a extender tampoco mucho, pero sí que necesito matizar algunas cuestiones. En primer lugar, como ha dicho en algún momento de su intervención Avelino, mira, este ayuntamiento está funcionando con muy poco personal en oficina, con el hándicap del COVID y estamos tramitando muchísimos expedientes y lo que no vamos a hacer es trabajar para vosotros. Para el Grupo Socialista. Vosotros podéis trabajar, podéis presentar instancias al Gobierno de Cantabria, Capitanía, al Ministerio y pedir los informes, incluso acudir al registro de la propiedad, como bien ha dicho Jonathan, algo tan sencillo. Bueno, yo en los días desde que habéis registrado la moción, pues yo misma personalmente, no como alcaldesa, sino yo personalmente he estado indagando e incluso he hablado con diputados que ya no lo son y me decían, pero otra vez están con el puerto de Requejada. Pues sí, otra vez están. Primer tema, la competencia. Creo que hay un error, tenéis un error de concepto. Una cosa es que un Real Decreto permita asumir unas competencias y otra cosa es que el Estatuto de Autonomía asuma esas competencias. Y como bien ha dicho Jonathan, en el Estatuto de Autonomía, si lo repasáis, el Gobierno de Cantabria no asume los puertos comerciales. Es más, si haces ahora un repaso de los puertos comerciales y de los puertos náutico-pesqueros y deportivos que hay en Cantabria, el Gobierno de Cantabria asume los náutico-deportivos y los pesqueros. De hecho, realiza los dragados de la Barra de Suances por el puerto pesquero de Suances, no por el de Requejada, que está adscrito dentro de la misma unidad del puerto de Suances, el de Comillas, el de Laredo, Santoña, pero no asume, por ejemplo, el dragado del puerto de Santander, porque el Gobierno de Cantabria sí que tiene alguna competencia dentro de ese puerto comercial, es la excepción, por ejemplo, el nombramiento del presidente de la autoridad portuaria, pero propone quién es el presidente de la autoridad y lo nombra el Ministerio Puerto Comercial. El Gobierno de Cantabria, como digo, jamás ha asumido esas competencias y utilizáis sesgadamente el informe, le utilizáis sesgadamente y no hacéis referencia a otros informes. Yo, por ejemplo, tengo delante de la pantalla de mi iPad una comunicación que realiza la Dirección General de la Marina Mercante, Capitanía Marítima de Santander, el 11 de noviembre de 2011, y que dice, al final de ello dice, a la vista de los citados informes, informe de 4 de febrero de 2011 la Abogacía del Estado,
Informe de 4 de noviembre de 2011 de Capitanía Marítima, en 2 informes jurídicos, también hace referencia al del 19 de agosto y concluye: a la vista de los citados informes, esta Capitanía Marítima considera que actualmente no se dan las condiciones mínimas, tanto administrativas como técnicas, que permitan autorizar el tráfico comercial en el puerto de Requejada. Administrativas y técnicas. Técnicas en cuanto a la entrada de buques y administrativas porque, por ejemplo, podíais preguntaros por qué desde hace casi 3 años Capitanía Marítima abandonó el local que tiene cedido por este pleno y atiende en San Vicente de la Barquera. No hay nadie aquí. Y es Capitanía Marítima, no es el Gobierno de Cantabria. En cuanto a la Naumon, efectivamente entró la Naumon y fíjate, tengo aquí yo el informe de los requisitos y condiciones a cumplir, un informe de 28 de octubre de 2020. En este informe habla de unas instalaciones del puerto de Requejada, propiedad de la empresa Julio Cabrero y Cía S.L., Ministerio de Transportes. Pero es que también ese mismo ministerio dice que se cuenta con la autorización de la Capitanía Marítima para la entrada del buque y también de la empresa propietaria de las instalaciones terrestres del puerto Julio Cabrero y Cía S.L. Es decir, que las instalaciones terrestres son de Julio Cabrero. Es decir, no distinguís entre lo que es la lámina de agua, que es dominio público marítimo terrestre, efectivamente, pero que hay unas instalaciones, por ejemplo, las grúas también son propiedad de Julio Cabrero, con lo cual habría que distinguir primero quién asume la competencia, si puertos del Estado o puertos de la comunidad autónoma, y en segundo lugar luego delimitar hasta dónde llegan las instalaciones terrestres y el agua. Pero ya te digo que en 2011 es la propia Capitanía quien dice que no reúne las condiciones y eso pues no lo sacáis a colación. A más abundar, la empresa Julio Cabrero y Cía, y lo sé por una cuestión que se tramitó aquí en este ayuntamiento, paga un canon al Gobierno de España por la utilización incluso de la carretera de acceso al puerto. Carretera que ha aglomerado la propia empresa, pero que el uso de esa carretera consideran que tiene que pagar un canon, aparte del canon que ya paga por la lámina de agua. Con lo cual, parece que todo indica que la competencia, porque todas las decisiones las toma la Capitanía Marítima, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, que quizás toda la competencia es de puertos del Estado. Como bien decían, las empresas de la comarca, hubo ya reuniones en 2000, cuando se cierra el tráfico. Por cierto, el tráfico marítimo, ¿quién lo cierra? Capitanía Marítima, el Ministerio. Cuando queda atascado un buque cargado, que se llevaba cargado. La Naumon es un buque, como sabéis, de características que tiene muy poco calado y navega en muy poco agua. Y el problema, estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, si el problema no es solo toda lo que es la ría, pero es la entrada de la barra. Pero es que un buque como la Naumon, que venía vacía y con muy poco calado, normal que no haya tenido ningún problema de entrada. Otra cosa es si viene un buque cargado. Pero vamos también al meollo de la cuestión. ¿A qué empresas les interesa operar en el puerto de Requejada? Porque a ver si vamos a hacer una asunción de competencias, pagar un dinero, abrirlo, sacar la concesión y que luego se quede desierta porque no hay ninguna empresa que quiera competir ahí. ¿Cuántas empresas, aparte de SNIACE, han cerrado de las que utilizaban el puerto de Requejada desde 2008? Ninguna. Pero es más, es que Solvay, el tráfico que hacía entonces en el puerto de Requejada, ahora mismo ni siquiera lo hace en el de Santander, porque el de Santander no tiene contenedores. Y en este futuro, en el presente y a futuro, mucho del transporte que se hace de mercancías se hace con contenedores. Y comparte unos contenedores con otra empresa en Bilbao. Y ya está comprometido que el polígono de La Pasiega lo que va a venir es a complementar el puerto de Santander, que por cierto ha cerrado sus datos de 2021, muy buenos datos, y se espera que con el polígono de La Pasiega se tenga esa área logística donde poder tener esos contenedores y que muchas de las empresas de Cantabria y de la comarca del Besaya, incluso de aquí de Polanco, puedan operar en Santander y no tenerse que ir a Bilbao. Que vamos a hacer un macropuerto en Requejada con otro, porque es que abrir el puerto al tráfico, si luego no hay dotaciones para poder tener las mercancías, ni el almacenaje, ni los contenedores, ni nada de logística,
pues me dirás, si se están yendo ahora a Bilbao porque no lo hay en Santander, ¿vamos a competir nosotros el puerto de Requejada con el resto de puertos? Yo creo que es que no tiene un pase. Además, ahora se apuesta por el transporte sostenible también. ¿Y qué pasa? Que el polígono de La Pasiega, uno de los primeros requisitos, y que el gobierno de España apuesta por ello, a gobierno socialista, es que tenga ahí, pues para que llegue el tren con todas las mercancías. Y se nos olvida también que en la comarca del Besaya hay dos polígonos que se están tramitando, tanto las excavadas como el de la hilera, con el apoyo de los socialistas de Torrelavega, que también van a servir para una llegada fácil al puerto de Santander. Es decir, que es que los únicos que pedís eso sois vosotros. Mesa del Besaya. Sí, se propuso en la Mesa del Besaya porque en buena sintonía como socios me pidió que lo pusiésemos y lo hemos puesto, pero no se llevó ningún informe, ¿eh? Se puso en un impreso que se rellenaba y puso Puerto de Requejada. Y salió, lo puedes buscar en la hemeroteca, en el diario Montañés, salió el entonces presidente de la COE, de las empresas, que en ningún modo les parecía viable y que las empresas no iban a utilizar el puerto de Requejada, que había que potenciar el puerto de Santander y en todo caso los polígonos para llegar al puerto de Santander, pero que en ningún caso, es decir, no hubo consenso. ¿Se recogió? Sí, pero era un documento de trabajo que luego no se desarrolló. Y uno de los primeros impedimentos que se hizo fueron las propias empresas. Ojo, las propias empresas. A ver si vamos a abrir un puerto y va a ser como el aeropuerto famoso, que luego no vienen los aviones porque no les interesa a nadie, ¿eh? Entonces, esa es otra de la cuestión. Y luego, finalmente, no ha sido claro, y porque no tienes la respuesta clara, porque dice que es que no, que es que como no le contestó el gobierno de Cantabria, o sea, tanto que os interesaba, que era vamos, lo más de lo más en vuestro programa, estando gobernando, no me lo creo, no me lo creo. Yo sé lo que pasó, no lo puedo demostrar porque fue una conversación verbal, pero es que se le comunicó de Santander que no era competencia estatal y que no iba a haber un duro tampoco para ese tal. Y además el consejero de Hacienda era socialista y se lo informó él. Es una conversación que tuvimos, sobre todo al principio de la legislatura, que las cosas iban fluidas y así mismo, y por eso se dejó. Y si me decís que no, entonces menudo una dejación y qué poco impulso pusisteis durante 3 años para defender algo en lo que creíais ciegamente. 3 años más otros 2 años, casi 3 que han pasado para que os acordaseis ahora del puerto. Pero ya, si repasamos vuestro programa electoral de 2019, quedó en una postura muy residual el puerto de Requejada. ¿Lo rescatáis ahora? ¿Lo resucitáis ahora? No le interesa a nadie. De hecho, yo creo que alguna crítica habéis tenido, ¿no?, en las redes sociales y te has enzarzado con algunos que no son sospechosos de ser de Polanco, sino de la comarca, porque estáis defendiendo el interés de la comarca. Son los propios ciudadanos los que os trasladan lo que hay. Y como decía Avelino y reconocías tú mismo, la siguiente moción, esa sí que es importante y en esa sí que estamos teniendo reivindicaciones de los vecinos, no solo de Polanco, sino de toda la comarca y de toda Cantabria. Por lo tanto, queda rechazada la moción con dos votos a favor del Partido Socialista y con el resto de votos, 10 votos en contra, 2 del Partido Popular y 8 del Partido Regionalista. Sin más, pasamos a la siguiente moción registrada por el Grupo Regionalista, que versa sobre las líneas de cercanías, y le paso la palabra al portavoz, Avelino Rodríguez, para que nos explique la moción y pasemos al debate. Gracias. Sí, la moción que traemos es que las conexiones ferroviarias de cercanías y media distancia son un elemento vertebrador fundamental para la ciudadanía de Cantabria por varios motivos, principalmente porque conecta toda la región con Santander, con la capital. Si atenemos a esta cuestión, vemos que la importancia de estos trayectos es vital para que gran parte de la ciudadanía, ya que facilita la conexión de zonas alejadas con la capital, donde se localizan algunas dotaciones de servicios a los que muchos cántabros y cántabras tienen que acudir imperiosamente para realizar ciertos trámites. Así, en Santander, por ejemplo, encontramos sedes administrativas de algunos organismos oficiales a los que es imprescindible acudir en ciertas ocasiones: el campus de la Universidad de Cantabria, las facultades, las universidades, el Hospital Marqués de Valtecilla, etcétera, etcétera. Y muchos pacientes han de acudir para hacer seguimientos de algunas patologías específicas. La importancia que estas líneas de ferrocarril tiene para que la ciudadanía cántabra pueda realizar sus gestiones o acceder a servicios sanitarios o educativos
no se corresponde con la calidad de servicio que presta ni con las condiciones mínimas exigidas para un servicio público y de primera necesidad. En primer lugar, es destacar el deterioro generalizado del material rodante, cuya implantación se llevó a cabo en los años 80 y 90 del siglo pasado, alcanzando con ello, en la actualidad, una vida útil cercana a los 40 años. Este desgaste provocado por casi 4 décadas de servicio que continuamente desemboca en averías durante los trayectos, a lo que además les hemos de unir la falta de sostenibilidad en algunas máquinas cuya fuente de energía es el gasoil. A lo anterior hemos de unir todas las faltas de infraestructura ferroviaria muy deteriorada, cuya falta de inversión en mantenimiento se traduce en la aparición periódica de obstáculos en la vía, obstáculos por todos los lados. Podrían solventarse también con labores de prevención que no hay y limpieza tampoco que lo hay. Por el contrario, en vez de realizar un verdadero esfuerzo inversor, Adif opta generalmente por establecer zonas con precauciones provisionales que hacen aminorar la velocidad y que en algunas ocasiones se han prolongado hasta los 4 años. En aras de solucionar estas cuestiones, en el año 2017, Íñigo de la Serna, a la sazón ministro de Fomento, anunció un plan de cercanías en el núcleo de Cantabria, en el cual se invertirían cerca de 500 millones de euros hasta el año 2022. Finalizado el ejercicio 2021, no hemos visto satisfechas estas inversiones plantadas por el Gobierno de la Nación, salvo algunas excepciones como la duplicación de los tramos Santander-Muriedas y Renedo-Gurez. A esta situación se le ha unido recientemente la implantación del sistema de seguridad ASFA Digital 4.1, cuya tecnología es incompatible con las infraestructuras que hay en estos momentos de las vías, lo que ha llevado al caos por varios motivos, principalmente la minoración de las velocidades de hasta 10 km por hora en algunos casos y, consecuentemente, la reducción de las frecuencias, la aparición de frenados bruscos inesperados de medio de los trayectos y solapamiento de trenes. Como servicio público que son, las conexiones ferroviarias deben de ser un eje prioritario de acción para las administraciones públicas, más todavía cuando se trata de líneas de carácter imprescindible para gran parte de la población. Es por ello que ante este maltrato que está sufriendo la red de ancho métrico de Cantabria, el Grupo Mundial Regionalista presenta la siguiente moción. Primero, proceder. El Ayuntamiento de Polanco insta al Gobierno de España a proceder a la renovación del material rodante que actualmente ejecuta las conexiones ferroviarias de ancho métrico en Cantabria. Segundo, implantar un programa de mantenimiento adecuado y moderno de las infraestructuras ferroviarias en las líneas de cercanías del núcleo de Cantabria. Tercero, garantizar como mínimo el mantenimiento de las frecuencias previas al estallido de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020. Y cuarto, paralizar la implantación del sistema ASFA 4.1 hasta que la infraestructura esté adaptada a dichas características o se desarrolle un nuevo sistema de seguridad compatible. Bueno, desde hace varias semanas, lo mismo en el ayuntamiento que por la calle, pues los vecinos nos han informado. A muchos les ha cambiado la vida. Muchos iban a comer, iban a Santander a trabajar, venían, ahora no pueden hacerlo. Desde Requejada había cada media hora trenes, ahora hay cada 1 hora, pero no solo cada 1 hora, no es solo cada 1 hora. Mira, me han mandado, recientemente me mandan WhatsApp, por ejemplo, se encuentran por la mañana a las 9:06, en dirección Santander, cancelado. Otro día a las 9:36, tren suspendido por avería de material. Son muchos los polanquinos y polanquinas que le cogen en los trenes, tanto en Mar como en Requejada, para hacer su vida en Santander. Y claro, les ha cambiado la vida porque ha sido un cambio muy drástico. Y no solamente en la reducción de horarios, es que hace 2 días el tren que venía de Santander a Requejada se paró en Bezana y después de un buen rato tuvo que ir marcha atrás otra vez hasta Santander. Hace unos 5 o 6 días, el tren que salía de Santander a Requejada a las 8, por los motivos que fuese, llegó a Requejada a las 10. O sea, es un constante, es una preocupación de la gente porque les hace daño en primera persona y es el motivo por lo que pedimos, que es pues, la renovación de material, que es el mantenimiento y que es que garanticen, hasta que no se pueda llevar adelante la nueva tecnología, que garanticen las frecuencias que había en marzo de 2020. Nada más.
Gracias. Iniciamos el turno de debate. Empezamos por el Partido Popular. Jonathan. Sí, bueno, como suele decir Avelino, esto es una moción tipo, ya que se presentarán en diferentes municipios. Se han anunciado medidas por parte del PRC, diversas actuaciones en las que anuncian supeditar el apoyo del PRC al gobierno de Sánchez a cambio de las inversiones en la red de cercanías, además del tren de alta velocidad. Con esto se hará una ofensiva para una apuesta decidida y clara de Sánchez para mejorar las cercanías en Cantabria. Se dice que no respaldarán a Sánchez si no se cumplen estas inversiones, cosa que dudamos, puesto que se le respalda continuamente y las inversiones a Cantabria no llegan. Todo esto viene, como dice Avelino, tras muchas semanas de denuncias por parte de los usuarios, muchas quejas continuamente, pero nosotros creemos que esta moción no está bien dirigida. No es una moción que le corresponda al Partido Popular de Polanco, a los grupos del municipio de Polanco. La responsabilidad creemos que es del PRC, que es el que apoya continuamente al gobierno de Pedro Sánchez, y es el que tiene que exigir al gobierno de la nación que cumpla con sus inversiones. Hace mención al plan de Íñigo, el plan presentado en el 2017 por Íñigo de la Serna y que a día de hoy nada se ha ejecutado. Ese plan fue presentado por Íñigo de la Serna y en el 2018, cuando llegó el PSOE al gobierno, todo eso se fue al garete, se tumbó todo. Se han estado dando apoyos al gobierno de Pedro Sánchez a cambio de nada hasta el día de hoy y ya está bien de menospreciar a Cantabria. Está claro, dicho todo esto, aunque reconocemos lo que decimos y está claro que no podemos esperar más, no podemos estar sin inversiones, las necesidades de los usuarios hay que cubrirlas y vamos a apoyar esta moción. Sí. Pero el PRC va hacia otro lado y no reconocer la responsabilidad y parte de culpa en esta situación, porque si tú das un apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, tendrá que cumplir con sus objetivos y con sus inversiones previstas, cosa que en otros sitios hace y en Cantabria no hace. Creemos que no se debe desviar el tema a los ayuntamientos con su apoyo cuando el exigir es el gobierno de Cantabria. Está claro, no sé, yo no le veo la gracia, pero yo creo que el gobierno de Cantabria es el que si pacta algo, da un apoyo, tendrá que exigir, más que el ayuntamiento de Polanco. Dicho esto, nosotros vamos a apoyar la moción, pero está bien ya de demorarse en el tiempo y que las inversiones tienen que ver sus frutos ya. Y por nuestra parte, nada más. Gracias. Por parte, y te pido disculpas, pero no he podido evitar sonreírme, pero te pido disculpas. Por parte del Grupo Socialista, Gonzalo. Gracias. Bueno, en relación con esta moción y antes de entrar a lo que es el debate de la propia, sí que el Grupo Socialista queremos denunciar públicamente una vez más la utilización de las redes de comunicación oficiales de este ayuntamiento para informar solo sobre la moción presentada por el PRC a este pleno y no se ha informado en ningún caso de la moción presentada por el Partido Socialista en esas mismas redes oficiales y en este mismo pleno, que es oficial también, como no se ha hecho nunca con ninguna de las anteriores mociones presentadas por el Partido Socialista o por el Partido Popular. Nos parece una gestión de estas redes oficiales totalmente deplorable y antidemocráticas, que se informe solo de la moción que presenta un partido político y no se informe, que tienen el mismo derecho a conocer esa información los vecinos y vecinas de Polanco, de las mociones que podamos presentar tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que somos igualmente representantes de los vecinos, al igual que el PRC. De entrada, decir que me parece perfecto y apoyamos que desde las redes oficiales de este ayuntamiento se informe a los vecinos de las mociones que se van a tratar en el pleno. Nos parece perfecto, pero evidentemente tendrá que ser de todas las mociones, por lo que a partir de ahora esperamos que esto no se vuelva a suceder, porque ya son varias veces, y que a partir de ahora pues, se informe a los vecinos, porque tienen derecho a conocerlo, las mociones de todos los partidos políticos que forman esta corporación y que son representados en este pleno oficial en el Ayuntamiento de Polanco. Una vez dicho esto, pasamos a hablar del contenido de la moción. Simplemente indicar, lo primero que sí es empatizar, por supuesto, con los usuarios. Yo creo que lo que ha descrito Avelino es una realidad, que hay fallos continuos. Creo que el servicio de cercanías de ferrocarril es muy mejorable
pero no es de ahora, no es algo nuevo. Yo que soy o he sido usuario habitual desde hace ya muchos años, lo llevo sufriendo desde mis 20 años, o sea, hace 13 años, cuando iba a trabajar a Santander todos los días. Rara era la semana que el tren no se quedaba parado. Y eso es un problema muy grave, sobre todo para la gente trabajadora que utiliza el tren todos los días y para los estudiantes que tienen que ver cómo semana sí, semana también tienen que andar con justificantes en sus puestos de trabajo o a faltar exámenes universitarios o de FPs o lo que sea, porque el tren se queda parado o porque hay retrasos, etcétera. No es nada nuevo, es una cuestión de hace décadas y bueno, pues mostramos total empatía y con esta problemática que sufre la ciudadanía de Polanco y la de Cantabria en general desde hace ya varios años. Sí que es verdad que desde el PSOE compartimos plenamente la preocupación que nos expresa el PRC. Tanto es así que desde que Pedro Sánchez es presidente de España se ha empezado a realizar inversiones para mejorar el servicio y hacer que funcione como debe funcionar este servicio, con calidad y con dando pues, las prestaciones que tiene que dar. Es así que las últimas inversiones y las que se están realizando en estos momentos, o ya se han ejecutado, están en proceso de ejecución o están en proceso de licitación o a punto de estar licitadas, son numerosas. Estamos hablando del nuevo plan de cercanías 25. Voy a poner varios ejemplos que están ahora mismo ya sobre la mesa en ejecución o pendientes de licitación o licitados o incluso ya ejecutados. Hablamos, por ejemplo, de la duplicación de vías Torrelavega-Santander, en los que hay 25,2 millones de euros. Iniciado en 2019 las obras, pero que por la pandemia se paralizó y se reiniciará, según el Gobierno, en 2022. Duplicación de la vía en Renedo-Guarnizo, 51,3 millones. Arquitectura de las estaciones y apeaderos de Torrelavega, Valdecilla, Maliaño, etc. 3,26 millones más. Sistema de protección de tren, suministros de energía, enclavamientos, telecomunicaciones, etc. 23,6 millones más de inversión. Duplicación de las vías de Santander a Bilbao, 39 millones de euros más. Actuaciones en el ancho ibérico, diversas actuaciones en todo el tramo, que asciende a 76 millones aproximadamente de inversión en este tramo. Renovación integral de la vía de Cabezón de la Sal. Empiezan por un tramo de 15 kilómetros, estamos hablando de 9,8 millones de euros de inversión. Banalización de Torrelavega-Santander, 31 millones de euros. Renovación de la CTC Santander por las obsolescencias tecnológicas, 6,5 millones de euros. Nueva subestación y línea de alta tensión en Requejada, 4,16 millones de euros. Está pendiente de licitación, ya está aprobado. Sistema de señalización RTMS, 20 millones de euros más. A grosso modo, todas las actuaciones e inversiones que está ahora mismo realizando el Gobierno de España en mejorar las cercanías en Cantabria asciende a unos 350 millones de euros de inversión. Así es como el PSOE de España y el de Polanco y el de Cantabria mostramos nuestra empatía con los usuarios y nuestra preocupación, dando soluciones. Hay que seguir trabajando, por supuesto, en esta misma línea para conseguir que el servicio de cercanías esté donde tiene que estar y dé los servicios dignamente como los tiene que dar. Pero ya se está invirtiendo mucho dinero porque era un compromiso del Gobierno de España en mejorar nuestro sistema de cercanías. No solo se invierte y se debe hablar de las inversiones en ferrocarril a nivel de cercanía y en la propia comunidad autónoma, sino que hay otros programas para grandes inversiones que van a facilitar el acceso de Cantabria a través de la meseta, como por ejemplo el LAV Palencia hasta el combinado de Nogales. En los presupuestos generales del Estado contemplan 940 millones de euros de inversión. Ahora mismo la dotación que se va a ejecutar de este plan es de 300 millones para 2021 y hasta 2024. También tenemos que indicar la renovación de trenes de ancho métrico. El Gobierno de España ya ha adjudicado
el adquirir nuevos trenes para FEVE, para lo que es la antigua FEVE, en Cantabria, en el servicio de cercanías de Cantabria, Asturias, País Vasco, Galicia, bueno, pues Castilla y León, todo el servicio. Estamos hablando de que ahora mismo, y ha sido justamente la primera inversión de un plan de 3.500 millones de euros que tiene a nivel nacional, los primeros 258 millones de euros ya han sido adjudicados. Estamos hablando a una empresa en junio de 2020 y que ya está trabajando para implantar esos nuevos trenes que va a mejorar considerablemente el servicio de cercanías de nuestra región. Estamos diciendo que el compromiso del Gobierno de España y del Partido Socialista con mejorar el servicio de cercanías de nuestra región es inversión, inversión, inversión. Y se está haciendo inversiones que no se han hecho en los últimos años del Gobierno popular. Es verdad que Íñigo de la Serna anunció un plan, pero es que anunció ese plan y anunció otros 300 planes que nunca se supieron de ellos. Y tuvo tiempo antes de la moción de censura que desalojó al Partido Popular de la Moncloa por su corrupción. Pero nada, no se supo más de ello. Pero esto es realidad. Millones sobre la mesa que se están ejecutando para mejorar el servicio de cercanías de tren en nuestra región. Los trenes ya se están haciendo, ya están a punto de llegar. O sea, está ello sobre la mesa, está gestionándose todo. Por lo tanto, no entendemos muy bien algunos de los puntos que nos pedís. Pero por nuestra parte, y como queremos seguir insistiendo en que esto es importante, queremos hacer una propuesta al PRC, en este caso respecto a los puntos. En el punto número 1, en el que se procederá a la renovación del material rodante que actualmente ejecuta las conexiones ferroviarias de ancho métrico en Cantabria, sería suprimido porque, como podéis comprobarlo, ya está, o sea, ya se está ejecutando, ya se licitó, ya hay una empresa haciéndolo y ya van a ponerse en marcha esos trenes, que además son eléctricos e híbridos. El punto 2, pues tal cual está, nos parece correcto. El punto 3, garantizar como mínimo el mantenimiento de las frecuencias previas al estallido de la pandemia por COVID. Estamos totalmente de acuerdo y es el compromiso del Gobierno de España en regresar a esas frecuencias y a esos horarios. El problema es que todavía no ha pasado la pandemia. Es evidente que los usuarios, el número de usuarios que hay actualmente es mucho menor porque estamos en plena sexta ola, todavía no hemos terminado con esto, pero tras una conversación telefónica que he podido mantener con el diputado por Cantabria del PSOE, Pedro Casares, me ha dicho que os diga a vosotros y a la población en general de Polanco el compromiso 100% de que en Cantabria se van a recuperar todas las frecuencias horarias y ya se está haciendo de los horarios de la antigua FEVE. Por lo tanto, os proponemos que en vez de garantizar, el punto 3 es que el Gobierno de España cumpla con su compromiso de volver a esos horarios cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, porque actualmente todavía no lo permiten por la situación que tenemos con la sexta ola. Y por último, el cuarto punto, habláis de paralizar la implantación del sistema ASFA hasta que las infraestructuras estén adaptadas a sus características. Bueno, evidentemente, cada vez que se implantan un nuevo servicio, un nuevo programa, hay que pasar un periodo de adaptación. Tiene un periodo de adaptación. Esto sucede con el Torrebús. Se está implantando y da muchísimos problemas. Y en cambio, nosotros entendemos que es un periodo de adaptación y así lo hemos expresado. Bueno, pues habrá que ir trabajando. Hemos estado hablando antes, por ejemplo, sin ir más lejos, del periodo de pago a los proveedores del ayuntamiento, que cuando hubo un cambio, una modificación, hubo un retraso en ese periodo de pago. Es lógico que cuando algo se implanta nuevo, tenga dificultades, y haya fallos y errores y se vayan corrigiendo con el tiempo. Lo que no se puede pedir es que algo que se esté implantando se paralice y se quede ahí. Habrá que seguir implantándolo para poder corregir los diferentes errores que dé y poder así que ese sistema funcione correctamente y dé el servicio que tiene que dar correcto en el futuro. Lo que proponemos en ese punto 4 es indicar de que
pues el servicio garantice los menores fallos posibles a la hora de implantación de este sistema, pero no podemos paralizar algo que va a ser bueno en futuro, pero que evidentemente en su implantación pues tiene que dar pues los problemas que da cualquier cosa que se esté implantando nueva. Y por supuesto entendemos que estos fallos que da son un problema, pero es que es inevitable como cualquier sistema nuevo que se está implantando, insisto, como ha pasado con el pago a proveedores, como pasa con la implantación del Torrebús en Polanco y como pasa con todo que se implanta. Por nuestra parte, nada más, y os hacemos esa propuesta. A ver qué nos comentáis. Gracias. Gracias. ¿Abelino? ¿O prefieres Sí, sí. Primero a Jonathan. Mira, Jonathan, nosotros estamos aquí al servicio de los ciudadanos. Desde hace 2 o 3 meses, la primera vecina que vino, yo creo que fue en octubre, ya nos dijo, una vecina de Requejada, pues que era imposible realizar el trabajo, que tenía unos problemas tremendos, que el tren se paraba, que el tren no venía, que no hacía. Desde ese momento, este equipo de gobierno, pues que a la semana, yo creo que a la semana, a los 8 días, vinieron otras 2 chicas más y luego otro chico. Desde ese momento empezamos a elaborar y a poner en conocimiento de nuestro partido en Santander del problema que tenían unos ciudadanos y unos vecinos de nuestro municipio. Y nosotros íbamos a actuar, antes de que saliese esta moción tipo, íbamos a actuar y íbamos a hacer unas peticiones, porque eran nuestros vecinos. No íbamos a tardar más, por supuesto, porque estábamos pidiendo asesoramiento y estábamos pidiendo para no meter la pata. Pero que tengan en cuenta que esta es una moción tipo que ha venido después, pero que nosotros íbamos a actuar de todas formas. Y a Gonzalo te digo, mira, Gonzalo, tengo una pantalla del diario Montañés del 16 de enero de este mes. Tengo una entrevista que le hicieron a Javier González Villoria, gerente de Servicio Público de Renfe para Cantabria y Asturias. Dice, es normal que nos aticen los viajeros, no estamos ofreciendo un servicio de calidad. Y dice más abajo, dice, es normal que nos aticen, no estamos dando ni buen servicio ni de calidad. Hasta hace poco lo que nos da, hasta me parece poco lo que nos dan, si tenemos en cuenta lo que estamos ofreciendo. Les pido disculpa y me avergüenzo. Y entre muchas preguntas le dice, ¿y esto de los trenes cuándo cambiará? Porque como dices tú, que se han comprado trenes. Dice, el contrato para los nuevos trenes, para la nueva flota de trenes que hay que rejuvenecer ya, se hizo en diciembre de 2020. Por lo tanto, tardarán 2 o 3 años en venir. Por lo tanto, no podemos quitar ningún punto de la moción, porque si me gustaría que siguieses leyendo, es un gerente, es Javier González Villoria, y da razón en todo. Y viene tarde y mal, que no sea culpa del gobierno ahora mismo, pues del gobierno que está en la nación, yo no entro en culpas y tal. Que se está invirtiendo mucho, pues que será que anteriormente no se ha invertido y se tenía que haber invertido. Pero no, lo siento, pero no podemos quitar ningún punto. Nada más. Gracias. Bueno, para finalizar, en primer lugar, bueno, te pedí disculpas, Jonathan, pero veo que tú también te has reído cuando hablaba Gonzalo y no se ha ofendido. Entonces, en segundo lugar, a ver, dices, Jonathan, que el PRC tiene la culpa, que apoya siempre a Sánchez. Pues mira, me ha ahorrado todo lo que ha detallado Gonzalo. La gran mayoría de ellos, ¿sabes dónde está firmado? En el pacto. El famoso papeluco, pues estaba ahí firmado. Algo habrá servido el papeluco para que vayan, no al ritmo y en los plazos que estaban en ese documento, pero sí se está cumpliendo. Y como te ha dicho tanto, yo creo que los dos, pero Gonzalo fundamentalmente, el ministro Íñigo de la Serna, aparte de ser breve, el ministro era el rey de las infografías y de los planes y de los proyectos, pero nunca con partida presupuestaria. Porque claro, si tú presentas un plan, pero luego no se refleja en los presupuestos, pues poco que hacer. Y el compromiso con Cantabria, porque puedes decir, no, es que no les dio tiempo, que llegó el Partido Socialista con la moción y nos quitó. Pero bueno, hay comunidades autónomas donde apostó y se presupuestó y se ejecutó, que nos están adelantando, por ejemplo, en el AVE.
El AVE, que para que no nos equivoquemos, no es solo de personas, sino también de mercancías, ¿eh? O sea, no estamos pidiendo un AVE para viajar a Madrid a pasar el fin de semana, sino que también, en todo caso, además ya no es AVE, es de altas prestaciones, que no solo van a ir viajeros, sino también mercancías, ¿eh? Para dejarlo claro, porque a pesar de todos estos años siempre se sigue confundiendo. Hombre, yo entiendo que desde la sede de Santander ese es el discurso que hacen en el Parlamento y es el mismo discurso que has hecho, pero bueno, los hechos están ahí, las obras están ahí, se están poniendo en marcha y desde luego que sí que ha habido pues una dejación en las cercanías y por supuesto en las cercanías desde hace mucho tiempo. Pero Gonzalo, desde el 2018, que ganó se echó a Sánchez, ahora ya lleváis 2 presupuestos y no se ve reflejado. Todas estas cambios, porque bueno, si fuese solo un cambio, pues podíamos hablar, pero es que nos haces unos cambios en todos los puntos, prácticamente. Y bueno, pues cuando es un cambio tan sustancial, yo creo que nos podíamos haber sentado antes, o una llamada de teléfono y haberlo hablado antes. Pero bueno, en todo caso, que ya está el material rodante, te ha contestado Avelino, y en todo caso no lo vamos a quitar porque lo que queremos es que se siga impulsando, con lo cual no se va a quitar y no está en toda la red de cercanías, ¿eh? En la que nos afecta a nosotros se está realizando, pero hay otras cercanías y bueno, moción tipo, pero... Rosa, perdona, Sí. sí, simplemente en relación por los puntos. En el caso del punto 1, en vez de suprimirlo directamente, lo que podemos hablar es de que el Gobierno de España continúe renovando la flota como ya ha iniciado. Ya sé que se tarda 2 o 3 años, pero es lo que se tarda. O sea, por más que queramos meter millones, no se van a poder hacer antes los trenes, pero en vez de suprimirlo podemos indicar de que el Gobierno de España, porque ya lo está haciendo realmente, es que parece da a entender como que no ha hecho nada en este respecto, que continúe con la renovación que ya ha iniciado del material rodante. A mí me parecería correcto en ese caso el punto. Que a mí me parecería bien también que se continúe hasta renovar toda la flota hasta el último tren, evidentemente. Bueno, en ese ¿Y os punto parece bien? podríamos transarlo, ¿eh? En ese punto no tengo ningún problema, ¿eh? Y para que veáis, Jonathan, es una moción tipo, como dices, pero tenemos margen de maniobra, ¿eh? Para poder manipularla. Y el que sea una moción tipo y que qué hace aquí en el Ayuntamiento de Polanco, pues te lo recordaré cuando traigas las mociones tipos que te manda tu partido. Entonces, a ver, si es un asunto municipal porque afecta a nuestros vecinos, sí que podemos instar al Gobierno de la Nación o al Gobierno de Cantabria, porque es un asunto municipal, porque afecta a nuestros vecinos. ¿A los ciudadanos de Cantabria? También, pero a los vecinos de Polanco les afecta. Y de hecho, como ha dicho Avelino, a él le han ido a ver, a mí me han llamado. Incluso fíjate que esto afecta no solo a los usuarios, afecta a los trabajadores. Yo he hablado con dos trabajadores. Sufren incluso agresiones verbales y alguna vez casi se ha llegado a las manos, porque cuando un usuario pues está paralizado 3 horas en una vía y no puede llegar a su trabajo o no puede llegar a una cita importante, pues al final se pierden los nervios y al final la tensión se lleva ¿con quién? Pues con el mensajero, que son los trabajadores, que no tienen ninguna culpa, pero ya sabemos cómo son estas cosas, cuando pues, no tienes a quién recurrir, pues al final se lleva la peor parte pues el que no se la tiene que llevar. Yo he estado hablando personalmente con dos trabajadores y además representantes en la mesa. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es una moción que me hace gracia criticarla. Esto es cuestión del PRC, el PRC no hace nada, apoya siempre a Sánchez, no le apoya siempre, he de recordar que en la investidura, en la segunda investidura en la coalición que está ahora mismo, el diputado Mazón votó en contra. Fue el único que votó a favor en la primera investidura, pero fue también de los que votó en contra porque ya no eran las mismas condiciones y eso tira de hemeroteca y lo ves. Pero bueno, con decir que siempre se apoya a Sánchez, no siempre se apoya a Sánchez. Hay otras iniciativas en el Senado y en el Congreso que no se han apoyado a Sánchez porque tenemos criterio. El que no tiene, por ejemplo, tu partido, que va a votar en contra de una reforma laboral que está pactada con todos los agentes sociales. Pues ¿cómo vamos a votar en contra de eso? ¿Cómo vamos a votar en contra si el gobierno se ha puesto de acuerdo con todos los agentes sociales? Será mejor o peor, pero los representantes de trabajadores, de empresas, se han puesto de acuerdo con el gobierno. Esa es la coherencia. Esa es la coherencia. Pero te puedo decir muchas iniciativas que hemos votado en contra, tanto en el Congreso como en el Senado. O sea, que es que ya el mantra este de repetir y repetir lo mismo, pues no tiene mucho sentido.
Y bueno, pues no hay mucho más que decir y bueno, cambiamos en este sentido, si te parece, Gonzalo, el primer punto diciendo que se seguirá, que se compromete a seguir en la renovación del material rodante como hasta ahora. ¿Te parece esa buena la redacción? Sí, me parece bien, que es, bueno, simplemente que Seguir quede el constancia proceso de que ya se está Yo haciendo. por lo digo no, te digo por que quede en el acta, porque aparte Sí, está sí, grabado, la secretaria tiene que redactar el acta y para que le quede claro qué es lo que vamos a reflejar. Si te vale, parece, en el primer punto, a seguir en el proceso de renovación iniciado del material rodante. eso es. ¿Te parece bien? Sí, Pues Clara, perfecto, tomas seguir. nota, que eso es lo que luego se refleja en el acta. Luego el punto 2, pues, tal cual. Luego en el punto 3, garantizar como mínimo, como hay un compromiso firme del gobierno que sea así, pues se puede poner simplemente que el gobierno de España cumpla su compromiso de restablecer como mínimo el mantenimiento de las frecuencias previas al estallido de la pandemia por COVID en marzo del 2022. Ahí no te puedo dar la razón porque, mira, la sexta ola está ya remitiendo, además, incluso se está planteando el Gobierno de España que se podía haber tratado como una gripe. Incluso el Gobierno de España, el propio presidente Sánchez está hablando de que ya podíamos dejar el término pandemia, con lo cual si se llenan los campos de fútbol, si se llenan los espectáculos, yo creo que Sí, la recuperación de las frecuencias sí, es fundamental. Aparte que las frecuencias, en este caso, y recientemente, se han empeorado habida cuenta del sistema del ASFA. Y ya te adelanto al cuarto punto. No es solo un gerente como ha dicho Avelino, sino es que las propias mesas de movilidad del Besaya y de la Bahía de Santander es una petición que hacen las propias mesas de movilidad, porque es un sistema, no es como el Torrebús, ni es como el Gestiona. El Torrebús no funciona mal, lo que necesitamos es el plan coordinado para ampliar las frecuencias, pero las frecuencias que tenemos están funcionando con normalidad, no están dando ningún problema. Lo que estamos, y aprovecho para deciros, es exigiendo una reunión, ya hemos pedido una reunión, exigiendo una reunión porque llevamos un mes de demora de ese plan coordinado. Entonces, eso sí que, porque también nos vienen los vecinos a preguntar y nos preguntan, no solo personalmente, a través de correos electrónicos o a través de la web municipal, nos preguntan, y ya he pedido una reunión con el director general de transportes porque es quien nos lo tiene que mandar, no el ayuntamiento de Torlavega, ¿vale? Entonces, ahí no funciona mal por eso. Aquí funciona mal porque es un sistema, y me lo explicaron, para andar por la calle, porque es que el sistema que llevan los trenes no es el mismo que llevan las vías, y la señal que mandan al tren es que frene en un tramo que podía ir perfectamente a 80 y le hace frenar a 30. ¿Por qué? Porque uno tiene un sistema digital y otro analógico y se necesita una nueva versión del sistema alfa. Y lo que se pide es que se haga ya esa nueva versión y que mientras tanto que se retire este, porque es que es lo que hace, da fallo y por eso hay retrasos y por eso se paran o se juntan trenes, porque están dando fallos continuamente, señales, está fallando el sistema. Él gestiona y nuestro sistema de facturación nunca ha fallado. Lo que se ha hecho es modernizarle para que vaya mucho mejor, pero no ha fallado nunca. De hecho, llevamos varios años con el periodo medio de pago por debajo de los 10 días, ¿no? De los 30 que nos permite el gobierno. Con lo cual, ese punto no los podemos cambiar. Vale. Bueno, en este sentido, bueno, repetir los votos para que quede claro, porque como nos hemos liado con transar la propuesta, yo creo que es mejor repetir para todos a efectos de la secretaria. Por parte del Grupo Popular, ¿votos? Oh, Por parte del Grupo Socialista A favor. y por parte del Grupo Regionalista, 8 votos a favor. pues queda aprobado por unanimidad de los tres grupos de la corporación. Terminado el punto de las mociones, pasamos al siguiente punto y último del orden del día, que es ruegos y preguntas. Por parte del Grupo Popular, ninguna. por parte del Grupo Socialista, Gonzalo. Sí, por nuestra parte una pregunta era para conocer cómo está el estado de implantación
del aula de 0 a 2 años que estaba planificada? El aula de 0 a 2 años entró en el mes de diciembre, a principios, creo recordar, te hablo de memoria, te puedo dar las fechas exactas, por el registro del ayuntamiento, una petición por parte de la empresa que debido a la falta de suministro de madera, al retraso en el suministro de la madera, que es materia prima esencial en la construcción de los módulos, que pedía una demora. En la primera semana, después de Reyes, ya está en fábrica y se están construyendo. La demora ha sido por falta de suministro, lo han justificado debidamente, me lo habían comunicado de manera extraoficial, pero les pedí que lo registrasen porque es una cuestión que tiene que supervisar nuestros servicios técnicos y que se justifique que es realmente así, porque como sabéis hay un periodo de entrega de la obra y tienen que justificar cualquier retraso. Parece ser, por lo que nos informan nuestros técnicos, que está justificado debidamente y también de que se ha empezado la construcción, con lo cual, pues en cuanto sepa más o menos la fecha en la que van a empezar el montaje, que ya sabéis que cuando empiece el montaje van a ser 2 meses de montaje, pues hacemos una comisión y os informa Abelino de ello. Perfecto, gracias. Perdón, y ya otra cosa al respecto. La semana pasada estuve hablando con el jefe de servicio y con el director de centros respecto al convenio. Nos van a mandar próximamente un convenio para no solo cofinanciar con cargo a fondos europeos el tema de la infraestructura, de la construcción, sino también de la dotación y de la gestión del propio aula de 0 a 2, que en cuanto tengamos el borrador, pues habrá una comisión de educación, convocará Alicia a una comisión de educación y os dará a conocer los términos del mismo. Gracias. Vale. Y solo un apunte más antes de finalizar, que antes la verdad es que con todo el tema de transar se me había olvidado. Quiero dejar bien claro en cuanto al tema de la utilización de los medios de prensa, las mociones de los grupos de la oposición aparecen en la página web del ayuntamiento, así como en las redes sociales con la publicación del edicto del orden del día. Respecto a la utilización de los medios, no se utiliza de manera partidista, sino del equipo de gobierno. Eso te lo puede contar bien tu compañero Felipe Tapia, primer teniente alcalde en la época de coalición, que utilizaba los mismos medios y de la misma manera que se está utilizando ahora. Es decir, están al servicio del equipo de gobierno, no de la oposición. Yo creo que es un debate ya que hace mucho. Mira a tus compañeros en Cartes, en Suances, todos hacen lo mismo porque están al servicio. No es nada ilegal ni nada amoral, sí que se publican vuestras mociones con la publicación del edicto. Si ocultásemos la convocatoria del pleno y que se debaten mociones, pues entonces me podrías decir algo, pero yo creo que de eso te puede dar tanto Rubén, que le tienes de compañero este año, como Felipe Tapia, que dices que has consultado lo del puerto, cómo utilizaban ellos los medios, que son los mismos que se están utilizando ahora por este equipo de gobierno. La diferencia es que ahora estáis en la oposición, pero cuando estabais gobernando y utilizándolos no teníais ninguna queja al respecto. Nada más y bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias. Bueno.